Hola, soy Arturo Jaime del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja. Os voy a presentar una herramienta relacionada con poner a los estudiantes a crear preguntas de test, que hemos desarrollado y utilizado los últimos cursos en dos asignaturas del grado en Ingeniería Informática de la UR. La actividad se llama SGQ, Student Generated Questions. Cuidado porque el examen sigue siendo responsabilidad del profesor. SGQ sirve a los estudiantes para aprender y reflexionar, pero ¿qué les aporta realmente? ¿Y por qué hacer otra herramienta para SGQ? En este trabajo ha participado mi compañero de departamento César Domínguez y los profesores de la Universidad del País Vasco José Miguel Blanco y Ana Sánchez, con quienes colaboramos desde hace años en temas de educación en informática. Primero destacaré algunos hallazgos de lo que aporta el SGQ. Después presentaré algunas herramientas que se han utilizado. El núcleo de la exposición será mostrar cómo funciona la herramienta realizada y terminaré con algunas conclusiones. El grupo de la Universidad Complutense de Madrid observó la mejora de resultados académicos en estudiantes que creaban o valoraban preguntas, pero no en quienes solo usaban preguntas del profesor. El grupo de Edimburgo observó mejoras académicas, aunque los profesores no se implicaron en el proceso. El grupo de Taiwán ha publicado varios trabajos sobre SGQ. Descubrió que las mejoras en resultados académicos aumentaban cuando la actividad se orientaba a crear un examen completo con las preguntas propuestas. También constataron la importancia de utilizar herramientas que guíen a los estudiantes en el proceso. Esther Aflalo no encontró mejoras en los resultados académicos, pero sí en las preguntas que exigen más reflexión. Además, los estudiantes ven al banco de preguntas creadas como una herramienta de estudio muy útil. En este punto mostraré algunas herramientas online que se han utilizado para SGQ. Peerwise es una herramienta especialmente diseñada para SGQ. El grupo de Edimburgo la utilizó con éxito. Para utilizarla solo hay que registrarse en la plataforma. Está pensada para preguntas de test de opciones múltiples. El equipo de la Universidad Complutense utilizó Hot Potatoes, una suite gratuita para crear ejercicios online, incluyendo preguntas de test y de respuesta breve. Como no está pensada para SGQ, no controla la actividad de los estudiantes. El grupo de Taiwán desarrolló una herramienta para orientar sus experimentos sobre SGQ, pero no está disponible para su uso. Nosotros seguimos un camino similar que nos permite automatizar las tareas de publicación y comprobación de requisitos y que se adapta a nuestro ciclo de tareas. Este es el punto central de la exposición. Al tiempo que mostramos el uso de la herramienta, repasamos las actividades del ciclo SGQ. Nuestra herramienta usa tecnología de Google y se basa en 4 pilares. Primero, un sitio web para exponer los elementos. Segundo, documentos y hojas de cálculo para mostrar las preguntas y aportaciones. Tercero, formularios para recopilar la información. Y por último, la API Google Apps Script para programar las acciones automáticas desde el lenguaje JavaScript. Como digo, los elementos se centralizan en un sitio web de Google. Crear buenas preguntas de test es difícil. Por ello, en el sitio web figura un vídeo formativo de 10 minutos elaborado por nosotros y un mapa mental que resume sus contenidos. Además, las primeras semanas de curso dedicamos tiempo en clase para poner ejemplos de preguntas aceptables y mejoras a preguntas defectuosas. La mayoría de actividades se hacen en casa. Los estudiantes empiezan el ciclo leyendo los materiales de estudio presentados antes en clase. No son diapositivas, sino textos en formatos PDF y vídeos. Para motivar la lectura o visión, proponemos un cuestionario accesible desde el plan de trabajo, con aproximadamente 4 preguntas de 4 opciones. Estas preguntas sirven también como ejemplos de la tarea a realizar. Los siguientes pasos también son individuales. El material se fragmenta y a cada equipo se le asigna un trozo para conseguir mayor variedad de preguntas. El plan muestra el reparto de secciones a los equipos y los plazos de entrega. Pedimos a cada estudiante que escriba una pregunta sobre alguna de las secciones de su equipo. Las preguntas se publican automáticamente en el documento de preguntas en proceso. Inicialmente solo contienen los títulos de las secciones. Cada pregunta propuesta se sitúa automáticamente en su sección. Cuando la pregunta incumple un requisito, no se publica allí y en su lugar se muestra un error en el documento mensajes, por ejemplo, si la sección de la pregunta no era una de las asignadas al equipo. Pasado el periodo de creación, se seleccionan las 3 mejores preguntas de la parte asignada. Es importante contestar bien a la pregunta seleccionada para que se considere el voto. El formulario de seleccionar se usa una vez para cada pregunta seleccionada, donde se distribuyen 3, 2 y 1 punto. El documento de preguntas en proceso muestra los puntos conseguidos por cada pregunta. El documento de mensajes también recoge los errores cometidos en este paso. Tras la selección vienen las propuestas de mejora.
Los estudiantes aportan sugerencias a preguntas de compañeros. Se maneja una lista de razones por las que se propone una mejora, por ejemplo, que una respuesta es muy evidente. Se observa que los estudiantes sugieren mejoras triviales y que se reflexiona poco sobre la validez de algunas respuestas. La siguiente es una actividad en equipo e intentamos que se desarrolle en clase. Se trata de considerar las aportaciones recibidas en las preguntas del equipo y proponer una versión final. En general lo intentan hacer rápido, sin tratar de mejorar alternativas dudosas o que se pueden simplificar. Los últimos pasos son tarea del profesor. Creemos que es importante validar las preguntas y certificarlas como adecuadas para un examen. Hicimos algunas herramientas para ayudar a revisar y publicar las preguntas seleccionadas. Las preguntas corregidas se van escribiendo en el documento verificadas. Cuando termina un ciclo SGQ, el profesor cambia de tema y las preguntas creadas engrosan el documento de preguntas de temas anteriores y el documento de preguntas en procesos se vacía y se crean las secciones del nuevo material. El paso de reutilizar se refiere a que algunas de las preguntas se utilizarán en el examen. No hay un compromiso sobre cuántas de ellas se utilizarán. Tras programar y usar diferentes versiones de la herramienta, destacaré 4 conclusiones de nuestra experiencia. La principal ventaja de disponer de una herramienta como la propuesta es gestionar la publicación de las diferentes aportaciones sin intervención del profesor. También es interesante que se comprueben automáticamente las normas establecidas, por ejemplo, que se sepa la respuesta correcta de cada pregunta seleccionada. La herramienta es tanto más ventajosa cuanto mayor es el chorro de aportaciones. Hemos explicado nuestro ciclo actual de SGQ, pero admite múltiples alternativas. Una herramienta a medida se adapta bien a las actividades diseñadas y guía a los estudiantes en el proceso. La reducción de tareas mecánicas permite al profesor centrarse en otras de mayor valor añadido, como aportar ideas para mejorar preguntas. El ciclo presentado es el resultado de un proceso de mejora continua. Introducir cambios nos forzó a reprogramar partes de la herramienta, pero creemos que la versión actual se mantendrá estable los próximos cursos. La complejidad del código tiene como consecuencia que al reprogramar, algunos casos queden sin el tratamiento adecuado. Estas deficiencias se manifiestan durante el proceso de creación de preguntas y exige la dedicación rápida de los programadores. Espero que el ciclo de SGQ os haya parecido interesante para alguna de vuestras asignaturas y que la solución informática explicada os resulte inspiradora. Termino aquí la exposición agradeciéndoos mucho la atención prestada.